Gracias en primer lugar a don Josep por responder a nuestra invitación a esta jornada y que hemos denominado, y que es de lo que nos va a hablar el señor ministro, la Europa de la defensa y la seguridad. También doy las gracias a TEDAE y a todas las empresas asociadas por su apoyo y por su interés en promover este encuentro con el señor ministro. Agradecimiento que personalizo en su presidente, don Jaime de Rábago, que nos acompaña en la mesa y que después hará la presentación del acto. También saludo a las autoridades y a los miembros del cuerpo diplomático de más de 30 países que han querido acompañarnos a este encuentro y a todos los amigos y miembros de Executive Forum. Por un azar del destino vamos a contar con Josep Borrell en un momento muy especial, coincidiendo con su transición a la nueva responsabilidad que va a ocupar en Europa, en medio de la semana donde se decide el Gobierno que saldrá de las urnas el próximo domingo y con un panorama europeo plagado de circunstancias de impacto geopolítico como el Brexit. A nivel local, la situación que se vive en la tierra natal del ministro Cataluña. Y ahora quiero pasar a TEDAE, don Jaime de Rábago. Muchas gracias. César, queridos secretarios de Estado, representantes diplomáticos, directivos, empresarios y, sobre todo, ministro, muchas gracias por estar aquí. Iba a decir la grandísima satisfacción, pero creo que es el honor de dar la bienvenida a este desayuno sobre la Europa de la defensa y la seguridad al ministro Josep Borrell, titular del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en estos momentos en funciones, y como todos ustedes saben, el próximo vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. El nuevo jefe de la diplomacia europea, el nuevo Mr. PESC, es un miembro sin duda muy relevante del nuevo equipo en la Comisión Europea y un auténtico peso pesado en Bruselas. Vaya por delante, antes de seguir avanzando en la presentación, el más sincero agradecimiento de las 78 empresas integradas en TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, por haber tenido la generosidad, en un momento procesal muy ajetreado, de encontrar un hueco en su agenda para asistir hoy y compartir con nosotros su privilegiada visión. Las hemerotecas dicen que fue uno de nuestros escritores más afamados y articulista prolífico, Antonio Gala, quien acuñó hace algunos años una expresión que hizo fortuna por pareado y por ingeniosa. Borrell, cuidado con él. Siempre he pensado, querido ministro, que este pareado podía utilizarse para bien y para mal. Viendo la trayectoria política vital y profesional de nuestro ministro, yo me quedo con el lado muy bueno. Porque en esta querida piel de toro, en este país nuestro, en esta España, hay que tener cuidado con la gente, con aquellos individuos que tienen una vasta y compleja formación académica e intelectual. Aquellos individuos que toda su vida han demostrado su independencia de criterio, que han desafiado sin ambajes aquello con lo que no se estaba de acuerdo, que no han derrochado esfuerzos, que nadie les ha regalado nada y que han ido alcanzando posiciones gracias a su esfuerzo. Y ese es el caso de Josep Borrell Fontelles, nacido en el año 47 en el pueblo leridano de Puebla de Segur, en el seno de una familia de panaderos. Aquel niño de los años 40 y 50, en una España difícil, fue un alumno brillante, muy brillante, que culminó varias carreras y estudios de posgrado. A la sazón, escuchen bien, nuestro invitado es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Es licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense. Máster en Investigación Operativa, tema ciertamente complejo, por la Universidad de Stanford en California. Posgrado en Economía de la Energía por el Instituto Francés del Petróleo de la Universidad de París. Becario de las fundaciones Marc y Fulbright. Y desempeñó una prolífica actividad docente entre el 72 y el 82 en las universidades Complutense Autónoma y Politécnica de Madrid,
llegando a ser catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Complu. Quizá ahora entiendan el verdadero sentido de cuidado con él. Con este tremendo bagaje intelectual y académico, empezó a militar a mediados de los años 70 en el Partido Socialista Obrero Español y con la primera victoria de dicho partido en el año 82 fue llamado a una importante Secretaría General, aquella del Presupuesto y del Gasto Público en el Ministerio de Economía y de Hacienda, desde donde después pasaría a la importante, no menos importante, Secretaría de Estado de Hacienda, hasta que en el año 91 fue nombrado Ministro de Obras Públicas y Transporte hasta el año 96. Estando en la oposición, Borrell lideró el PSOE tras el primer proceso de primarias celebrado en un partido en España, hito histórico, posición que tuvo que abandonar al año siguiente por diversas circunstancias. En el año 2004, tras encabezar las listas del PSOE en las elecciones europeas, fue elegido presidente del Parlamento Europeo, cargo en el que estuvo hasta 2007, y tras un periodo en la empresa privada, donde ejerció distintos cargos de responsabilidad, volvió a la arena política en 2018 como ministro de Asuntos Exteriores y próximamente, como hemos dicho al principio, será Mr. PESC. El futuro jefe de la diplomacia europea dirigirá la política exterior y de seguridad, incluyendo la política de seguridad y de defensa común. De forma que uno de los grandes temas a los que va a estar vinculado el inmediato futuro profesional de Josep Borrell es esa nueva Europa de la defensa y la seguridad, porque la defensa y la seguridad se han convertido, junto con la política y la economía, en ejes de cohesión y vertebración de la Unión Europea. La mayoría ciudadana, el ciudadano a pie, no siempre ha compartido en la misma medida la necesidad de dedicar recursos a defensa y a seguridad. Las prioridades no son las mismas según pasa el tiempo, pero con las nuevas amenazas híbridas, asimétricas y cambiantes se ha ido moldeando paulatinamente la opinión pública a este respecto. En España hay datos del último barómetro del Real Instituto Elcano que desde 2013 se ha producido un aumento considerable del porcentaje de población que apoya mantener el volumen de recursos que se destinan a material de defensa o militar del 29 al 44%. La encuesta revela igualmente un ligero crecimiento del 9 al 13% el porcentaje de ciudadanos que considera que habría que invertir más en ese aspecto. Este cambio de opinión también se observa en Europa. Tanto es así que en los 3 últimos años en la agenda europea se ha colado y ya para siempre el tema de la defensa y la seguridad. Se ha puesto en marcha el Plan de Acción Europea de la Defensa (EDAP). La cooperación estructurada permanente de la Unión Europea, PESCO, en sus siglas en inglés, ha sido otro gran paso para el desarrollo institucional de esa política común. Y la Comisión está trabajando intensamente para ese Fondo Europeo de Defensa para financiar con 13.000 millones el desarrollo tecnológico en defensa y seguridad. Por primera vez, corrigiendo una anomalía histórica, se destinan recursos de la UE a objetivos de defensa. Y eso corrige, como decía, esa anomalía histórica desde la fundación de la propia Unión Europea. Viniendo a España, los españoles tenemos el privilegio de vivir en un país donde la seguridad prevalece y es algo normal, algo que damos por descontado y que forma parte de nuestra cotidianidad. Nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se han situado por derecho propio entre las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. La misión de la industria española de defensa y seguridad, la razón de ser de las industrias que están asociadas a TEDAE, es desarrollar las tecnologías y los equipos para que esa labor se pueda desarrollar sin problemas, para que nuestros soldados, nuestros guardias civiles, nuestra policía puedan llevar a buen término las misiones que tienen encomendadas con eficacia, pero también protegiendo su integridad. Una contribución a la que las personas que estamos trabajando en estas empresas nos sentimos muy orgullosos. Pero además de eso, contribuimos al crecimiento económico de nuestro país. En TEDAE, según los últimos datos publicados, facturamos 11.800 millones de euros en los 4 sectores. Tenemos un empleo de altísima calidad y sostenibilidad, con 57.000 trabajadores y con una inversión en I+D+I del 9% de nuestra facturación. En concreto, en defensa, facturamos 5.000 millones con una inversión que supera la media que he comentado antes, hasta un 11% de la facturación y con 20.500 empleos, esa inversión en I+D. Por tanto, esta actividad genera el 1% del Producto Interior Bruto, un porcentaje nada desdeñable que además se pone más todavía en importancia cuando se alude a los términos de la internacionalización. Exportamos las 2/3 partes de nuestra facturación, la solidez
y distribución y elemento de cohesión territorial de nuestro tejido industrial y, muy importante, la soberanía tecnológica. Nuestras empresas claramente desarrollan productos, tecnologías competitivos en todas las áreas: terrestre, naval, aéreo, espacial y ciberespacial. Hemos conseguido internacionalizarnos, nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías de los mercados y con nichos tecnológicos competitivos, hemos invertido muchísimo en I+D+I y hemos avanzado en la colaboración público-privada, con un servicio fiel y continuo a estas Fuerzas Armadas y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los que aludí antes. Es evidente que nuestro objetivo es claro y preciso: continuar haciendo esta labor, de la misma forma que queremos seguir contribuyendo al progreso tecnológico, económico y social de España y, por extensión, de la Unión Europea. Porque Europa camina con determinación y con vocación, por capacidad tecnológica y por creencia, hacia esa Europa de la defensa y seguridad. Todo un reto que tenemos que saber aprovechar desde las empresas, las industrias y los países. Termino ya. Venía hablando con el ministro que estos tiempos que nos ha tocado vivir, complejos, inestables, dentro y fuera de nuestras fronteras, de una modernidad, alguna vez lo he dicho, no ya líquida, sino gaseosa, quiero traer a colación una frase sacada este fin de semana, rescatando de mi biblioteca, de un libro del ministro, de un libro que escribió cuando era profesor, y que yo, acabados mis estudios de ingeniería industrial, compré porque tenía ciertas inquietudes sobre la ciencia económica. El libro se llamaba La República de Taxonia y era un libro que aplicaba la modelización matemática a la resolución de problemas económicos. Y nuestro ministro decía: los problemas de las democracias desarrolladas son cada vez más complejos y todas sus soluciones tienen multitud de ventajas y de inconvenientes, difíciles de evaluar y difíciles de comparar, pero se plantean y transmiten a través de una comunicación social cada vez más simple, más condicionada por el carácter breve, instantáneo y efímero de sus mensajes. El resultado no puede ser sino conducir a la caricatura construida desde la falta de rigor, el maniqueísmo político y la impune exhibición de ignorancia. Palabras escritas en 1992. Que bien podrían haber sido escritas en la España de hoy mismo. Ministro, como sabemos que vas a hacer justamente lo contrario de lo que describías, de esa breve, instantáneo, efímero de tus mensajes, yo me callo y te cedo la palabra porque a quien hemos venido a escuchar es a ti. Muchísimas gracias por haber venido. En efecto, es una frase lapidaria, no recordaba haberla escrito. No recordaba haberla escrito, pero coincido en que tiene cada vez más actualidad, porque es cierto que cada vez más los problemas son complejos, difíciles de analizar, de evaluar, de comparar, y cada vez la comunicación es más sencilla y cada vez más no sabemos distinguir muy bien lo que es cierto de lo que no lo es. Pero bueno, esto es una reflexión previa. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. No esperaba encontrar tanta gente. Quiero agradecer muy especialmente la presencia del cuerpo diplomático, de los embajadores acreditados en España. Muchísimas gracias, porque supongo que su presencia aquí forma parte también de un cierto ritual de despedida que ya va durando un poco, porque nos estamos despidiendo desde hace un mes y parece que eso no se va a acabar todavía. De manera que muchas gracias también a los secretarios de Estado, a la subsecretaria, al presidente del Partido Socialista, en fin, a todos los amigos y amigas que han tenido la amabilidad de venir a compartir estos momentos de reflexión. Bueno, yo no seré Mr. Pesk, porque Mr. Pesk solo ha habido uno en la historia y no habrá otro. Javier Solana fue Mr. Pesk y ha acuñado esta denominación que creo que nadie más va a poderla llevar como una etiqueta que lo identifique. Quiero también saludar muy especialmente a la presencia del que fue ministro de Defensa, mi compañero Julián García Vargas. Y, por supuesto, al representante del Ministerio de Defensa. Y a otros más que sin duda estoy olvidando, perdonen. No, les decía que Mr. Pesk solo ha habido uno, que ha sido Javier Solana, que lo fue antes de que se aprobara el Tratado de Lisboa y, por lo tanto, antes de que se
juntaran en una sola persona las responsabilidades de alto representante del Consejo para la política exterior de seguridad y defensa y la vicepresidencia de la comisión encargada de coordinar las políticas exteriores de la Unión. Yo estaba en la Convención Europea, allá por los principios de los años 2000, cuando al redactar lo que luego no fue la non nata Constitución Europea, inventamos ese puesto. Y recuerdo que entonces yo pensaba que era un puesto imposible de desempeñar, porque cómo iba alguien a la vez a acumular tantas responsabilidades y tareas. Y la vida tiene sus vueltas y sus ironías, porque unos cuantos años después, hete aquí que estaré intentando desempeñar lo que ciertamente es una, no diré que imposible, pero difícil misión. En todo caso, lo que es cierto es que los europeos reclaman una Europa que tenga más capacidades y competencias en política exterior, en seguridad y en defensa. Lo dicen todas las encuestas. Cuando les preguntas a los ciudadanos ¿qué cree usted que tendría que hacer más Europa? Pues dice unirse más para tener una voz más fuerte en el mundo y para tener una mayor capacidad de defender sus valores y sus intereses. Todas las encuestas lo dicen. Y eso es una buena base de legitimidad para intentar desarrollarla. Sin perder de vista que hoy por hoy es un proyecto que está en sus balbuceos. Estamos apenas empezando un largo camino. ¿Cuánto tiempo nos costó llegar hasta el euro? ¿Cuánto tiempo nos costó pasar desde la moneda común a la moneda única? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Común no excluye que cada uno tenga la suya, luego hay elementos comunes. Único es otra cosa. No estamos hablando de una política única de seguridad, defensa o exterior, es de una política común. Y común puede ser el mínimo común denominador, es decir, muy poco o mucho, depende. Lo que es cierto es que los europeos entienden, más que los gobiernos, que si Europa quiere existir en el mundo que se nos viene encima, haría bien en unirse más y hacer más, comunitarizar más sus capacidades. Y eso quiere decir que los europeos ven en la Unión Europea un proyecto que es político. Sí, lo hicimos para acabar con las guerras entre nosotros, pero todo el capital político que hemos invertido en la construcción de Europa no se justificaría si se tratara solo de construir un mercado, una unión aduanera, ni siquiera para suprimir las barreras interiores o las fronteras como hicimos con Schengen. Ni siquiera para tener una moneda y un banco central, una gran institución de corte federal. No, lo que da la sensación de que los europeos sienten confusamente, difusamente, es que pertenecen a una colectividad diferenciada del resto de la comunidad internacional, que tiene vida propia y que como tal tiene que tener sus relaciones exteriores y su capacidad de actuar en el mundo también desde una capacidad militar. Esta es la razón de fondo. La razón de fondo puede estar allí y no desarrollarse, estar latente durante mucho tiempo. Pero ahora hay síntomas de urgencia. Ahora, aparte de la teoría de fondo, hay razones que espolean la acción. Y todo seguramente empezó a partir del 2014, donde empezamos a tener problemas en nuestra frontera este. Está claro que los ha habido, pero también con relación al mundo árabe, musulmán, no sé cómo llamarle para no señalar a nadie en particular, pero es verdad que en ese año nace desde la mezquita de Mosul el califato y una amenaza terrorista que se extiende en lo que ahora se llama el círculo de fuego que nos rodea en un arco de inestabilidad que va desde Mauritania hasta el Cáucaso. Está evidente que han emergido nuevos actores internacionales, que tenemos hoy grandes potencias que no eran tan grandes hace unos cuantos años,
Y sobre todo, Estados Unidos ha hecho un viraje estratégico. La línea del frente ya no está en el Oder-Neisse, está en el Indo-Pacífico, y un camino de repliegue hacia sí mismos, una visión mucho más autocentrada de su papel en el mundo, que significa eso del America First. Bueno, pues en este contexto los europeos hacemos una estrategia global, la escribimos, somos muy buenos en escribir estrategias, aunque alguien dice que las estrategias no se cuentan, nosotros las contamos a todo el mundo, luego ya vemos qué es lo que aplicamos, pero por estrategias que no falte. Y tenemos una reciente, 2016, que concibe la seguridad en un sentido amplio y pone allí dentro no solo la seguridad estrictamente militar, sino también la seguridad frente a amenazas híbridas y frente, por qué no decirlo, al cambio climático, que es un problema de seguridad también, las migraciones, las políticas comerciales. Se ha acabado la diferencia entre el poder blando y el poder duro. Europa era un soft power que pretendía influir a través de la persuasión, del imperio de la ley, el buen ejemplo, tratados comerciales. Y el poder duro estaba reservado para aquellos que tenían capacidades de despliegue militar y dispuestos a usarlas. Esa diferencia cada vez es más ambigua, menos clara. ¿Por qué? Porque hoy los elementos del poder blando se weaponizan, como se dice, ¿no? Los convertimos en instrumento, son armas. Hoy los tratados comerciales son uno de los más poderosos instrumentos de una política exterior. Y como les digo, todo empieza a partir de un momento en el que somos conscientes de que el mundo que creímos que nació en 1989, con la caída del muro de Berlín, que nos iba a traer el fin de la historia y el predominio de la democracia y la economía de mercado, pues no se ha cumplido. Probablemente porque en 1989 pasaron más cosas aparte de la caída del muro de Berlín. También en el 89 es la desintegración de Yugoslavia. También en el 89 es el nacimiento de Internet. También en el 89 es el inicio de un camino de la República China hacia lo que hoy es como un país que ha realizado una de las mayores transformaciones de la historia de la humanidad. En realidad nosotros empezamos a hacer política de seguridad y defensa, sin saberlo, antes. Ya en el 2003, la Unión Europea lanza su primera misión militar autónoma. ¿Dónde? En la República Democrática del Congo. ¿Alguien se acuerda? Seguramente no. Pero sí, en el 2003 ya hicimos de forma autónoma con respecto a la OTAN una misión militar. Y desde entonces hemos hecho más de 30, civiles y militares, en el marco de esta política común de seguridad y defensa, que se ha ido desarrollando de una forma balbuceante, poco a poco, hasta que de repente, insisto en ello, vimos que nuestra seguridad empezaba lejos de nuestras fronteras, pero que cerca de nuestras fronteras aparecían focos de inestabilidad existencial. Siria, por ejemplo. La Unión Europea se ha visto desestabilizada por la crisis en Siria y debemos preguntarnos si un actor que pretende ser un actor global, ante un conflicto cerca de sus fronteras, como fue el de Siria, como está siendo el de Siria, no hubiese actuado de una forma más asertiva para garantizar su supervivencia, su seguridad. Esa avalancha de 1,5 millones, 2 millones de refugiados que llamaron a nuestras fronteras fueron un albadonazo en la conciencia de los europeos, en lo que les dimos una respuesta mitigada, no seguramente la que hubiera dado un actor global, no la que hubiera dado un actor geopolítico, no la que hubiera dado una potencia. Y seguramente a partir de entonces empezamos a ver que estamos rodeados por países frágiles e inestables. El Sahel, por ejemplo, hace pocos días toda la prensa se hacía eco del ataque terrorista a una base militar en el Mali, que hizo 49 bajas entre los soldados malienses y una entre los soldados franceses. Si hubiera sido al revés, seguramente hubiera tenido más trascendencia la noticia, seguro. Pero esto también demuestra que vivimos en una situación que de cuando en cuando la percibimos,
pero que es estructural, de fondo, y que hace que nuestras fronteras del sur y del este, pero fundamentalmente en este momento los del sur, sean muy débiles. Seguridad, decimos. ¿De qué seguridad hablamos? ¿De la seguridad externa o de la seguridad interna? Bueno, siempre han estado relacionadas, ¿no? Pero ahora cada vez más. Y ahora con la ciberseguridad, el terrorismo, la protección de infraestructuras críticas, los problemas de proliferación nuclear, cada vez es más difícil distinguir lo que es la seguridad interior de la seguridad exterior. Y por eso el tema está sobre la mesa y lo habremos empezado a resolver cuando tengamos, que no tenemos, doctrinas y capacidades comunes y una voluntad política de hacerlas operativas. Doctrinas, capacidades y voluntad política de hacerlas operativas. Y eso tiene, como no, una dimensión industrial, que es la que a ustedes seguro les interesa más. Pero antes de llegar a ella, permítanme que haga un pequeño circunloquio por la parte de las doctrinas y las voluntades políticas. Tenemos que mejorar nuestras misiones civiles y militares. Hay que hacerlas más ambiciosas. Y creo que hay 3 cuestiones que abordar para ello. En primer lugar, ¿dónde tenemos las capacidades de mando y control de nuestras misiones? No tengo tiempo de extenderme en esta cuestión estratégica, importantísima. Se ha avanzado algo en la creación de capacidades de mando y control para lo que llamamos operaciones militares no ejecutivas, que van básicamente destinadas al entrenamiento de las tropas de nuestros países socios, pero en algún momento habrá que abordar la creación de una instancia única de mando y control general de las operaciones de la Unión. Será la consecuencia lógica de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. No es una cosa para mañana, pero tiene que estar sobre la mesa. La segunda es la operatividad de los llamados battle groups, los grupos de combate, que nunca hemos utilizado. ¿Por qué? Por múltiples razones que tampoco tengo tiempo de desempeñar aquí, de desarrollar aquí, pero está claro que si queremos hacer operativa una política común de seguridad y defensa, teniendo como tenemos los llamados grupos de combate, deberíamos ser capaces de hacerles operativos. Y la tercera cuestión es utilizar nuestros recursos con carácter preventivo. Y para eso estamos diseñando esta Facilidad Europea de Paz, que es un intento de intentar financiar nuestros gastos comunes en materia de operaciones militares, también con alguna capacidad preventiva de los conflictos. Hay que hacer más sólidos y más resilientes los países de nuestro entorno, sobre todo los del sur. Y tenemos un problema estructural, que es que no disponemos en el presupuesto comunitario de ningún instrumento para equipar a los soldados de los países a los que entrenamos. No tenemos ninguna capacidad legal de ayudar a equipar adecuadamente a estas fuerzas, a veces ni siquiera para las operaciones rutinarias de transporte ni para el armamento básico. De poco sirve que impulsemos a la Unión Africana, nuestro gran socio en las misiones de paz en África, a que tome responsabilidades en los conflictos de este continente, si a la hora de la verdad no tenemos capacidad presupuestaria alguna para ayudarle a ser operativa. De poco sirve que animemos a la Unión Africana a que tenga operaciones de mantenimiento de la paz en Somalia, si luego es virtualmente imposible que las ponga en práctica a falta de recursos. Y por eso estamos intentando ese Fondo o Facilidad Europea de Paz con carácter extrapresupuestario, fuera del presupuesto de la Unión, donde en las próximas perspectivas financieras pretendemos ubicar unos 10.000 millones, fíjese que es casi equivalente a la cifra de 13.000 del Fondo Europeo de Defensa, financiado con aportaciones de los Estados miembros de acuerdo con la regla del PIB, para hacer frente a las capacidades operativas de nuestras misiones de paz en el mundo. Pero vamos entrando ya en lo que a ustedes les importa de verdad,
no digo que a otros no les importe, pero lo que realmente, digamos, les interesa son los problemas de capacidades y la dimensión industrial de la misma. Y seamos francos, no hay defensa sin capacidades de calidad. Y no habrá una Europa de la defensa sin un mercado europeo competitivo en esta materia. Y no tendremos autonomía estratégica, por mucho que la declamemos y reclamemos, si no somos capaces de tener una base industrial y tecnológica a la medida de nuestra ambición. Es bastante fácil de describir y cualquiera lo puede entender. El diagnóstico es claro. Otra cosa es cómo resolverlo. Hay un problema clarísimo de eficacia y racionalidad en la inversión, detrás de la cual se esconden malas políticas y peores prácticas. En el año 2017, los Estados miembros de la Unión Europea invertimos en defensa alrededor del 1,4% del PIB de la Unión. 1,4% del PIB de la Unión. Les recuerdo que el presupuesto de la Unión Europea es el 1% del PIB. O sea que entre todos, en defensa, invertimos el 1,4%, 50% más de lo que damos a la Unión Europea. Esto en euros son unos 250.000 millones. Es más o menos el PIB de Rumanía o de Portugal. Es más de lo que gasta China. Es mucho más de lo que gasta Rusia. Es una cifra que solo tiene por encima la inversión norteamericana en defensa. Y todo el mundo parece temer a Rusia, China y Estados Unidos, y en cambio nadie parece temer a la Unión Europea. No digo que nuestro objetivo sea ser temidos, no me interpreten mal. Nuestro objetivo no es ser temidos, ¿no? Más bien es ser queridos. Pero el hecho es de que gastando el 1,4%, más que China, mucho más que Rusia, somos militarmente, no diré que relevantes, pero mucho menos relevantes que estos países. ¿Por qué? Porque, aunque no creo que en defensa invirtamos unas cantidades excesivas, lo que está claro es que invertimos mal, rematadamente mal. El 80% de la licitación de la industria de defensa se hace sobre una base nacional. Y el 90% de la investigación y desarrollo de capacidades también se hace sobre una base nacional. Y hay que reconocerle a la Comisión Juncker que haya entendido el problema y haya intentado, por primera vez en la historia de la Comisión Europea, poner en marcha algunas soluciones. Antes me he referido al Fondo para la Paz, ahora entro en el Fondo para la Defensa, destinado a financiar las primeras etapas de la investigación y desarrollo de nuevas capacidades hasta que se llega a nivel de prototipo. Es un fondo comunitario, este sí, dentro del presupuesto. Ya vamos a ver si el Parlamento lo aprueba, está todavía por ver, que tiene por objetivo complementar fondos nacionales que impliquen a varios Estados miembros y a empresas de varios países. Se trata, como ustedes saben, de ayudar a financiar la parte más arriesgada y la más incierta de cualquier proyecto de creación de capacidades. Y eso es algo que a la industria europea de defensa, le tiene naturalmente que interesar mucho, porque estamos hablando de 13.000 millones de euros para el periodo 2012-2027, de los cuales un tercio irían destinados a investigación y 2/3 a desarrollo de prototipos. Además, y esto va sobre todo para las empresas de infraestructuras, habrá otros 6.500 millones para la denominada movilidad militar. Básicamente para que las infraestructuras permitan que nuestros equipamientos de defensa puedan circular por la geografía europea. Para entendernos en plan caricatural, para que no se hundan los puentes cuando pase por encima de ellos un tanque Leopard y sus 50 toneladas. Y ciertamente hay muchos cuellos de botella en la geografía europea que hacen imposible que nuestras capacidades de defensa se desplacen físicamente por el territorio. Y luego está la PESCO, que es un instrumento ya bien conocido, a nivel del Consejo, que es la tercera gran cooperación estructurada de nuestra historia.
¿Cuáles son las otras dos? Pues cosas tan importantes como Schengen y el euro. Las dos primeras cooperaciones estructuradas permanentes han sido la supresión de las fronteras y la construcción de la moneda única, casi nada. Cuando se suprimen fronteras y se comunitariza la moneda, se está avanzando mucho en la creación de una soberanía compartida, porque lo que caracteriza o caracterizaba a un Estado era su frontera y su moneda. Bueno, pues la frontera y la moneda las hemos o suprimido o comunitarizado. Y ahora vamos a por el tercer pilar de la existencia de un Estado, que es su capacidad de defensa. Pero empiezan a ser ya muchas iniciativas, cualquiera que se aproxime desde una cierta nivel de ignorancia, pero sí de desconocimiento, se pierde en la sopa de letras, ¿no? El fondo de aquí, el fondo de allá, la PES, la PESCO. Hay que hacer una cierta disección y un cierto trabajo de crear coherencia. Y el alto representante tiene como deber que le ha puesto el Consejo, es presentar en la primavera del año que viene un análisis sobre la coherencia de los distintos instrumentos que se han puesto en marcha para ir construyendo la Europa de la defensa. Todas estas cosas juntas quedan de sí. Cuán coherentes son entre ellas, en cuántas redundancias o ineficacias estamos incurriendo. Y me tocará a mí, y espero ser capaz de hacerlo, llevar un análisis de la coherencia de todos estos instrumentos. Déjenme que acabe, aparte de animarles a estar bien atentos al desarrollo de estos instrumentos financieros, haciendo una última reflexión de carácter estructural. El problema para construir una Europa de la defensa es que no tenemos una base doctrinal compartida. No tenemos una visión estratégica compartida de cuáles son nuestras amenazas y nuestros riesgos. Seguimos aferrados a concepciones nacionales del riesgo, concepciones absolutamente legítimas y fundamentadas en la historia, pero que ya no pueden servir para garantizar nuestra seguridad en el mundo en el que vivimos. Hay que tener doctrinas militares comunes y una cultura de defensa compartida y común. Y eso es muy difícil porque la Unión es un universo muy particular, en el que coinciden desde estados muy poblados con decenas de millones de habitantes, alguna potencia nuclear, algún miembro permanente del Consejo de Seguridad, con estados con una extensión territorial menor que la de algunos municipios españoles y poblaciones que apenas llegan a un par de millones de habitantes. Intentar construir una cultura común de defensa, intentar construir una base doctrinal compartida por un número tan elevado y tan heterogéneo de agentes, con historias tan distintas y con percepciones tan diferentes de su papel en el mundo, es realmente una tarea políticamente complicada. Pero hay que empezar por eso. No podemos pretender tener una capacidad de actuar en el mundo si no entendemos el mundo de igual manera. Porque una política exterior, a fin de cuentas, no es nada más que la proyección hacia el exterior de nuestra propia identidad. Y cuando las identidades son diversas y las proyecciones externas también lo son, es muy complicado pretender actuar de una manera coherente. Y sin embargo, este es el reto. Y sin embargo, de eso se trata. Hacer que ese mosaico de tantos países grandes y pequeños sean capaces de superar sus diferencias históricas, sus distintas culturas, sus distintas interpretaciones del mundo para poder actuar sobre él y defender nuestros valores y nuestros intereses. Como pueden ver, no es quizá imposible, pero sin duda muy difícil. Espero que las matemáticas me ayuden. Muchas gracias.